Es súper interesante tenerlo en cuenta. Y un punto muy, muy importante, que esto incluso a veces cuando uno lee, no sé, en internet o en cualquier lugar, hay distintos autores que hablan de esto, las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿sí? Las emociones son emociones, son cosas que nos surgen simplemente por ser parte de este mundo, ¿sí? Que todos lo sabemos y esto más hoy en día creo que es importante tenerlo en cuenta. A ver, el mundo no es perfecto, tiene sus cosas lindas, tiene sus cosas desagradables, tiene esas cosas que nos encantan y esas cosas que de repente, bueno, hasta les tenemos miedo, esas cosas que nos enojan, ¿sí? Porque bueno, es parte de la vida, tiene sus negros, tiene sus blancos, tiene sus grises, ¿sí? Y si volvemos al primer concepto de que las emociones, ¿sí? Son simplemente una reacción ante algo y que nos sirve que sea así, porque es como nuestra forma de poder conectarnos con eso, ¿sí? Bueno, entonces sí hay que entender que no se trata ni de algo positivo ni de algo negativo, simplemente lo que sí podemos pensar es que en algunos momentos, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesite, esa emoción que estoy teniendo puede ser funcional o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente, supongamos, bueno, tengo, no sé, pienso, a mí me gusta pensar mucho en el deporte, ¿no? Supongamos, estamos en un equipo de fútbol, de básquet, de lo que fuese, y tenemos a un jugador, ¿sí? Que tiene un partido súper, súper importante, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esa persona esté en un estado relativamente óptimo, concentrado, que esté, bueno, con cierta alegría, con cierto desafío para poder enfrentar ese momento. Si en ese momento, ¿sí? De repente, esta persona tiene una catástrofe en su vida. No sé, le pasa algo a algún familiar, ¿sí? O hasta en un trabajo, pensémoslo. Bueno, estaba en un viaje de trabajo y de repente me avisan que le pasa algo a algún familiar, ¿sí? Y bueno, lo más probable es que en ese momento, si bien, ¿qué va a sentir esa persona? Se va a sentir sumamente triste, se va a sentir impotente, se va a sentir desesperado, va a sentir esa cosa en el interior que de repente quisiera estar ahí y no puede, ¿sí? Pensémoslo sin ir más lejos en pandemia, bueno, eso también puede habernos pasado, ¿sí? Y si en ese momento, bueno, cuando estoy por enfrentar otra cosa en mi vida, esa emoción, esa reacción que estoy teniendo, bueno, si bien es la correcta de acuerdo al estímulo, no va a ser funcional para lo que necesito o lo que la vida me está pidiendo que haga en ese momento. ¿Se entiende? Sí, entonces, creo que no es lo mismo entonces decir, bueno, es negativo sentir tristeza, miedo, enojo y todas estas cosas que muchas veces se suelen asociar, desagrado, como en el corto, ¿no? No, sino que son funcionales, ¿sí? Eso quiero que nos lo recordemos, ¿sí? Porque son cosas como muy diferentes. Entonces, algo que me parecía súper importante aclararlo. Las emociones tienen funciones en nuestra vida, aunque no lo creamos, ¿sí? Porque, no sé, si uno lo piensa muy desde lo común, ¿no? Bueno, listo, siento cosas y ya está, la vida pasa. Pero no, esto que sentimos, esas cosas que sentimos generalmente así en nuestro interior, ¿sí? Que no es que sean demasiado pensadas, las sentimos simplemente, ¿sí? Lo escucho muchas veces bueno, en el consultorio y nada, y de repente, por ejemplo, ayer, bueno, hablaba con una paciente y me decía, es que no sé qué me pasa, de repente estoy, no sé, lavando los platos o haciendo algo y me da tristeza, punto. No lo puedo explicar. Y me puse triste y me dan ganas de llorar y llorar y llorar y ya está. No puedo explicarlo. ¿Sí? Las emociones son eso. Pero, ¿sí? En general podemos pensar que tienen funciones, ¿sí? Que las podemos como dividir en tres. En lo adaptativo, en lo social y en lo motivacional. Cuando hablamos de lo adaptativo, ¿sí? Bueno, a mí me gusta pensar anoche cuando lo pensaban, bueno, en qué ejemplo bien claro, ¿sí? Si de repente, bueno, estuviéramos, no sé, supongamos, por cruzar una calle muy grande, ¿sí? En una ciudad muy importante, donde, bueno, supongamos que no hay un semáforo, ¿sí? No tenemos semáforo que nos guíe porque claramente eso nos tranquilizaría. No tenemos un semáforo que nos diga, bueno, listo, crucen. Quizás en esa situación, ¿sí?
donde, bueno, tenemos un peligro. No puedo cruzar la calle cuando quiera porque, bueno, voy a tener un accidente. Quizás en ese momento, lo más adaptativo que me puede pasar es que me dé un poquito de miedo. ¿Para qué? Para que me pueda cuidar y para que pueda mirar 1000 veces la calle, para que pueda calcular en qué momento pasar y que no me pase nada, ¿sí? Creo que era como el ejemplo más lindo para pensarlo. Bueno, pensémoslo de repente en algo lindo, ¿sí? Bueno, que de repente puedas sentir, ¿sí? Cierta felicidad, cierta alegría en una fiesta, ¿sí? Es adaptativo. ¿Por qué? Porque me va a permitir disfrutarla. Me va a permitir estar, cuando hablamos sobre todo en una fiesta en la que soy protagonista, ¿no? Bueno, una fiesta de cumpleaños, una fiesta de algo más particular. Bueno, va a estar bueno que puedas sentir, ¿sí? Esa alegría, esa felicidad de decir, bueno, acá estoy disfrutando con mi gente comiendo algo rico, para que pueda justamente adaptarme, ¿sí? A esa situación en la que estoy, ¿sí? Y por esto me gustaba poner esto de, bueno, una conducta, ¿sí? Que se adapte a lo que exige el ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, en una situación de peligro, es genial que nos dé miedo. En una situación linda, es genial que nos sintamos contentos. Es lógico, ¿sí? Bueno, en una situación triste podemos pensar que también, ¿sí? En un duelo, de repente en algo triste también, para poder empatizar, para poder acompañar a la otra persona, ¿sí? Entonces, en esto de alejarnos o acercarnos de este objeto que puede ser, bueno, de acuerdo, así sea agradable, peligroso, que nos dé miedo, pero es súper importante pensar que está bueno que podamos sentir esas cosas, aunque a veces, bueno, aunque a veces yo creo que hasta nos puede dar miedo sentir, ¿sí? Porque se siente y lo interesante de las emociones es que pasa por el cuerpo, ¿sí? Sentimos esas cosas y a veces nos asusta decir, bueno, tengo una puntada en el pecho por esto. Bueno, son cosas que pasan, no nos asustemos, es natural, ¿sí? Eso quiero que nos quede en claro. Por otro lado, las emociones también, ¿sí? Así como lo expresábamos recién, nos ayudan en lo social, ¿sí? Nos ayudan tanto al momento de expresarnos o en algunas ocasiones, ¿sí? Inhibiendo algunas cosas, también nos ayudan, ¿sí? Podemos pensarlo, no sé, se me ocurre, en una situación laboral, ¿sí? O hasta, bueno, dentro del colegio, supongámoslo, en un aula. Si de repente hay algo que, supongamos, me enoja, ¿sí? O me pone muy mal de algo que de repente puede pasar, nos dijo un compañero, o pasó algo en el trabajo, y hay algo que de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que yo espero de la vida, me enoja, pero muchísimo que desearía, no sé, revolear un banco y, no sé, revolear lo que tenga enfrente, me surge esa sensación. Quizás en ese momento, ¿sí? Bueno, el poder inhibir algo de eso, un poquito, ¿sí? No es que deje de sentirlo, sino el regular un poco ahí esos decibeles me ayude a adaptarme en lo social. ¿Sí? Por el contrario, bueno, supongamos, es el cumpleaños, se me ocurre así en lo más simple pensando en el ámbito del colegio, es el cumpleaños de alguien, ¿sí? Traen torta, traen cosas ricas, cantamos el feliz cumpleaños, bueno, va a ser también, ¿sí? Adaptativo que pueda integrarme desde expresar en ese momento, sí, ahí sí, desde quizás expresar un poco más esa alegría, esa felicidad y pueda adaptarme e integrarme un poco más desde lo social. ¿Sí? Entonces, desde la interacción con el otro es súper importante lo que sintamos, ¿sí? Y acá sí quiero aclarar, no se trata de, cuando aparece la palabra inhibición, de inhibir y quitar lo que siento, no, sino quizás de regular ahí un poquito, nada más, pero no es que tenga que desaparecer lo que yo siento, ¿sí? Porque por supuesto que si hay algo que me enoja o me pone triste, tengo que arreglar eso, tengo que buscar la manera de solventar esa situación, ¿sí? Eso para que no se confunda. Y por último, ¿sí? Desde lo motivacional. Mm, acá, cuando leemos esto de que se energizan y se dirigen algunas conductas hacia algunos objetivos, por ejemplo, me gusta pensar mucho en, de repente, cuando estamos por terminar un ciclo, ¿sí?
cuando, por ejemplo, yo antes trabajaba en la universidad, me gustaba verlo mucho en los chicos que están por terminar sus carreras y tienen que hacer una tesis, ¿sí? Y quizás en ese momento, o en el caso de ustedes, por ejemplo, bueno, aquellos que van a terminar quinto año, este año o el año que viene, bueno, a ver, que hay todo un cambio, hay toda una perspectiva hacia algo nuevo. En este caso, el poder ponerle una emoción, ¿sí? A eso, a esa conducta, hacer una tesis, bueno, terminar el quinto año, ¿sí? El poder ponerle una emoción que me ayude a dirigir esa conducta, a ponerle más pilas, a, bueno, vamos, seguimos, es útil, ¿sí? Entonces, también desde lo motivacional, desde que un objetivo, un hecho, algo que yo tenga que hacer en la vida pueda tener una emoción, ¿sí? Acompañada del pensamiento que queramos, es súper útil en algunos momentos, ¿sí? Entonces, cada vez que sintamos algo, que nos quede así como la palabra y funciones que están en el circulito. Cada vez que sintamos algo, creo que lo interesante es preguntarnos, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me está sirviendo sentir esto? Porque vemos que tienen funciones. Si no es para adaptarme, es para algo en relación al otro, y si no para, bueno, motivarme para algo. Tiene funciones el sentir algo, ¿sí? No existen simplemente porque sí, ¿sí? Entonces esto quiero que nos quede claro para que reflexionemos. Cada vez que sintamos, cada vez que nos pase algo, bueno, ¿para qué? ¿A qué me puede llevar esto que estoy sintiendo en este momento? ¿Sí? Por otro lado, sí quería como marcar esta diferencia, ¿sí? Con los sentimientos, ¿sí? ¿Qué pasa con los sentimientos? Los sentimientos de alguna forma parten de las emociones, ¿sí? No nacen aparte o son otra cosa totalmente extraña, no. Parten de las emociones. Solo que la diferencia acá es que en algún punto van a durar más tiempo y por eso he puesto como, si bien no sé si son tan representativas, pero podemos imaginarlo, ¿no? De repente, bueno, esta imagen de, supongo que es una madre o una hija o dos amigas abrazadas, no se alcanza a distinguir muy bien, pero bueno, para entender esta durabilidad, ¿sí? Si antes hablábamos de algo intenso, rápido, listo, que dura un poquito y se va. Acá no. Hablamos de algo que se instala a través del tiempo, ¿sí? Es quizás, bueno, a lo mejor esta tristeza por un duelo que pasé, ¿sí? Porque ya no tengo algo o alguien que amaba mucho. Es de repente, bueno, esta felicidad porque logré algo que quería. O tengo conmigo a una persona que amo, ¿sí? Y eso dura en el tiempo. ¿Sí? Y lo interesante es que para que dure en el tiempo es que acá aparece la conciencia del pensamiento. Es algo que puedo pensar. No es como el gritar el gol o el de repente, no sé, ver esa escena de la película que tanto esperé y me puso muy feliz. No, acá sí lo puedo pensar, sí lo puedo pasar a través de la conciencia. Puedo decir, bueno, estoy feliz por, estoy triste porque pasó esto, ¿sí? Puedo hacerlo. Y por otro lado, ¿sí? No van a tener la intensidad quizás, ¿sí? De, bueno, de esto de la emoción. Lo voy a sentir, pero no es algo que quizás lo sienta en el cuerpo, acá en el pecho y de repente no me deje pensar en otra cosa eso. No, va a ser quizás un poco menos intenso y que hasta lo podemos comparar con esto que se dice mucho de, bueno, lo que siento cuando recién conozco